Soy Agus, bienvenidos nuevamente a Creaciones Poliméricas. En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo evitar que nuestras piezas de arcilla se quemen cuando las estamos cocinando. Es una pregunta que siempre ha surgido, sobre todo cuando comenzamos a trabajar en este material, cómo cuidar para que cuando la estemos cocinando la pieza, ya sea de joyería o cualquier otra actividad recreativa que estemos haciendo con arcilla polimérica, se nos queme cuando estemos en el horno. Vamos a ver algunas marcas que yo ya he trabajado y cuáles son algunos tips para tener presente al momento de cocinar. Este video puede servirles para principiantes y también si alguien ya tiene mucha experiencia, me gustaría que también compartan algunos otros consejos que ustedes quieran en la caja de comentarios. Me gusta mucho interactuar con la comunidad y obviamente todas las sugerencias son bienvenidas. Así que sin más, lo voy a dejar con el video, no sin antes recomendarles que si aún no están suscritos, se suscriban al canal, eso ayuda mucho para que siga creciendo la comunidad. También recomendarles que si tienen cualquier consulta, como les dije, pueden dejarlo en la caja de los comentarios y si les gustó el video, pueden darle un me gusta y compartirlo. Los dejo con el video, espero que lo disfruten. Bien, como les comentaba al inicio del video, vamos a hablar un poco sobre más que nada consejos, si se puede llamar consejos, pero buenas prácticas que ustedes pueden utilizar para evitar que se les quemen piezas de arcilla polimérica. Ya sea si son principiantes, les pueden servir estos consejos más que nada para que vayan conociendo y tener los mejores resultados en sus primeros proyectos y primeras piezas horneadas. Y obviamente que a los que ya tienen un poco más de experiencia pueden intercambiar opiniones, me encanta, la pueden dejar en la caja de los comentarios. Yo hace mucho tiempo que trabajo con este material, como ven en la mesa de trabajo tengo varias piezas, que incluso algunas ya están en el canal, y he experimentado con varias marcas, así que de alguna manera estos consejos no pretenden ser absolutos, pero están basados mucho en mi experiencia y cómo he trabajado con el material, con distintos proyectos y en distintas aplicaciones. Bien, así que es bueno aclarar eso, sobre todo porque la intención aquí es dar información y darles consejos que pueden aplicarse, pero obviamente que si alguien tiene alguna otra opción, es bienvenida y la puede dejar en la caja de comentarios. Sabemos que todos tenemos la posibilidad de complementarnos con nuestras experiencias. Pero bueno, vamos a algo que es importante aclarar, que es ¿qué pasa si la arcilla polimérica se excede en el tiempo o le damos mayor temperatura? Yo, por ejemplo, he trabajado con dos marcas, se las muestro aquí. Una es Sculpey y Fimo. Sculpey se cocina a 130 grados Celsius o 275 Fahrenheit. En este caso, de este lado, en Uruguay utilizamos Celsius. Y aproximadamente el tiempo puede variar entre 15 a 30 minutos. Generalmente piezas que son un poco más gruesas como estas podemos cocinar hasta 30 minutos. Tal vez piezas que son menores a 6 milímetros podemos ir de 15 minutos mínimo o puede dar un poquito más. En el caso de Fimo se cocina a 110 grados Celsius, 230 Fahrenheit y el tiempo es de 30 minutos. También aplica un poco, si las piezas son muy finas podemos dejarlo menos tiempo en el horno, si son más gruesas podemos dejarlas más tiempo o por lo menos hasta 30, que es lo que indica el fabricante. Pero como les decía, ¿qué pasa si nosotros se nos excede el calor? Bien, estos pendientes que están en el canal, que les dejo por aquí el link si quieren ver cómo lo decimos, es un tutorial para principiantes, podemos decir. Yo lo que hice fue utilizar la misma proporción y cociné de más para que ustedes vieran lo que pasa. Como ven, el color blanco se convirtió en un color crema. Completamente ya dejó de ser blanco como tal y pasó a ser un crema. Y el color granito, por eso quería hacer el contraste, un color bastante más oscuro, se convirtió en un color, digamos, es un marrón, es un chocolate con leche, pero bastante intenso. Entonces, cuando nosotros nos excedemos en el calor o utilizamos herramientas o utilizamos bases para cocinar que no son adecuadas o que no los acondicionamos correctamente, nos va a pasar primeramente esto, que la arcilla se nos queme primero y empiece a decolorarse. Lo mismo pasa con esto que ven aquí, se volvió un color más crema y eventualmente lo que puede llegar a pasar es que se nos derrita. No se olviden que estamos cocinando un material sintético que es un plástico, un PVC, entonces a mayor calor pasa su estado natural de horneado para convertirse directamente en un plástico quemado. Eso es lo que tenemos que evitar. Obviamente que eso, lo primero que vamos a sentir nosotros si una pieza se está quemando es que va a haber mucho olor que va a emanar de nuestra cocina. Generalmente cuando nosotros cocinamos estas piezas puede haber un leve aroma que obviamente no es tóxico porque el material no es tóxico, pero puede llegar a ser un poco sensible. Las personas que tengan olfato sensible lo van a identificar de manera inmediata. Tranquilos que no es tóxico, es completamente seguro.
mientras estemos utilizando la temperatura que nos indica el fabricante. Por eso vamos al punto más importante. ¿Cómo evitar que se quemen nuestras piezas de arcilla? Punto número 1 y el más importante, no sobrecalentar el horno. Si las piezas dicen 130 grados, cocinar a 130 grados. ¿Eso significa que se nos pueden pasar 1 o 2 grados? Bueno, sí, a veces podemos estar manejando el horno y regulando, pero la idea es que no se nos exceda en 10 grados, 15 grados, porque eso puede significar una diferencia a largo plazo. Lo mismo cuando son arcillas de menor temperatura, tratar de cocinar a la temperatura y no creer que porque una dice 130 y esta dice 110, si cocino esta 130 no va a pasar nada. Es probable que esta pieza se queme más rápido por estar cocinándola con las de 130 grados. ¿Qué pasa si yo mezclo dos marcas? Perfectamente lo podemos hacer, pero si las temperaturas son distintas, bueno, en ese caso tendríamos que tomar en cuenta las proporciones. Pero, para tenerlo más claro, porque nos va a pasar que si yo cocino algo de 130 a 110, no se va a completar y me va a quedar la pieza semicruda. Y podemos pensar al revés también, si cocino algo a 130, que es a 110, corre riesgo que se queme. Si la proporción de nuestra pieza es mayoritariamente de una arcilla que se cocina a 130, no importa que esta sea 110, cocinamos a 130. Un ejemplo de eso es esto. Yo esta pieza hace mucho tiempo la cociné utilizando las dos marcas, hace muchos años, y lo que hice fue combinar distintos colores, tanto de Premo como de Sculpey, y cocinar esta pieza. ¿Cómo lo hice? Básicamente, la mayor proporción que yo tenía en aquel momento era de Sculpey. Era en color rojo, azul y negro. Y el blanco era de Fimo, perdón. Entonces, como ustedes ven, la proporción del blanco es mucho menor al resto. Esto incluso lo fui haciendo por etapas. Fui cocinando primeramente las figuras del kart, que este es un Mario Kart, o también Luigi, cualquiera de los dos. Pero fui cocinando primeramente la base y luego sí cociné el personaje. ¿A qué temperatura lo cociné esto? A 130. ¿Por qué? Porque tenía más cantidad de arcilla a 130 que a 110. Si llegara el caso que ustedes mezclan en una misma pieza, supongamos tengo un color Fimo y Sculpey y los voy a mezclar, siempre tomen en cuenta que si hay mayor proporción de un color que de otro, es mejor llevarlo a la temperatura del que tiene más. De todas maneras, siempre pasa que nosotros vamos a ir a cocinar la temperatura que tenga mayor rango. Rara vez nos va a pasar que, por más que estemos mezclando, como les decía, siempre hay que respetar las indicaciones del fabricante. Pero en esos casos pasamos al segundo consejo, que es: no es necesario tratar de que la pieza quede ultra cocinada en un primer intento si estamos inseguros de la temperatura que debemos utilizar. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? O por lo menos lo que yo les recomiendo. Si nosotros vamos a utilizar una sola marca, como en este caso podemos utilizar Sculpey y cocinar toda una pieza Sculpey. ¿Cómo hacemos para evitar que se nos queme? Y supongamos que estamos utilizando una pieza como esta, que si bien el grosor es un poco más fino como pueden ver ustedes, esto será de 4 milímetros aproximadamente, pero tengo miedo de ponerlo en el horno y que se queme. Perfecto. Las indicaciones me dicen que llevo hasta 30 minutos, pero tomando como referencia un estándar de 6 milímetros de espesor, que podría llegar a ser esta pieza o estas otras, por ejemplo, lo que voy a hacer es cocinar, ejemplo, 15 minutos, que es el mínimo tiempo, por ejemplo, que exige Sculpey. Cocino 15 minutos, retiro, dejo enfriar y corroboro. Generalmente las piezas que son de muy fino tamaño, pero las piezas que son muy finitas, lo que ustedes van a ver es que tienden a, como en este caso, piezas que son así, tienden a arquearse sin problemas. Y ven, no se rompen. Esto obviamente que es una cuestión física, pero tienden a ser flexibles. Como ven ustedes, esta pieza está cocinada, es una pieza de imitación madera que está cocinada. Esta pieza obviamente que tiene más grosor, pero no se mueve con mayor facilidad. Y cuanto más gruesa sea, menor. Sin embargo, esta pieza está cocinada. Si yo tuviera dudas, lo que haría es, dejo de enfriar la pieza y vuelvo a cocinar por otros 15 minutos. Bien, eso es para evitar que si una pieza se cocina durante 30 minutos de corrido, pueda llegar a pasar que el material, sobre todo la parte de abajo, se nos tueste en una primera instancia, y si nos excedemos en el calor, directamente se nos queme. Lo mismo con piezas finitas, como estas que son así, es preferible a veces cocinar 15 minutos, retirar, dejar enfriar y volver a cocinar. Esa es una buena técnica para evitar que se nos queme las piezas de arcilla.
No importa en qué superficie estemos trabajando, lo mejor es tener paciencia y saber que se puede volver a cocinar y no darle de un golpe entero el calor, sino que lo podemos hacer en varias etapas. Si ustedes están haciendo esto, también tienen que tener presente en qué superficies tenemos que utilizar para cocinar. Yo al menos les voy a dar dos ejemplos básicos que a mí me han servido mucho. Uno, yo por ejemplo siempre trabajo con esto que es un tapete de silicona, que en realidad viene así, ustedes ya lo han visto, lo he trabajado pila de veces en los videos. La ventaja que tiene esto es que puedo trabajar en mi mesa de trabajo, valga la redundancia, y directamente las piezas que yo esté cocinando las puedo poner sobre una superficie, que puede ser una olla vieja, que yo tengo aquí, o eventualmente puede ser una lámina de loza, que en realidad la pondríamos por encima, cualquier otra superficie que sea necesaria en el horno. Esto es resistente al calor, no hay ningún problema. Si no tienen esto, pueden utilizar cualquier lámina de silicona, de esas que utilizamos para los alimentos. Es completamente seguro y no va a pasar absolutamente nada. Ahora bien, eso es como un elemento seguro. Una cosa que es importante aclarar, si ustedes están utilizando una lámina de silicona, por cuestiones sanitarias es recomendable que no sea la misma que utilicen para los alimentos. Si bien el material, como les dije, no es tóxico, no es recomendable que utilicen la misma superficie si van a cocinar arcilla y alimentos, más que nada para evitar que puedan llegar a quedarse aromas, que pueden llegar a ser desagradables si cocinamos alimentos. Pero tengan tranquilidad que el material es completamente seguro, no es tóxico. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros tenemos la posibilidad de cocinar? Vamos a poner un ejemplo más chiquito. Esta es una pieza que quisiéramos cocinarla directamente sobre el metal. Si bien no está impedido de cocinarse sobre un metal o sobre, por ejemplo, una placa de, en este caso cerámica, lo recomendable, sobre todo si trabajamos con piezas de joyería, es utilizar una protección que evite que las propiedades del material que estamos utilizando de base se transfieran en la arcilla. Ejemplo, podemos utilizar, y es lo que más recomiendo, una hoja de papel. Pueden utilizar una hoja de papel, supongamos que tenemos una hoja de papel aquí, y lo que hago es cocinar estas dos piezas. La ventaja que va a tener esto es que, primero, como les decía, no se transfieren las propiedades, y la hoja de papel, a la temperatura que estemos utilizando, ya sea cualquiera de estas dos u otra marca que haya en el mercado, no se va a quemar ni se va a encoger. Entonces vamos a retirar del horno sin ningún problema y nuestra pieza va a ser de fácil retirado, y nos vamos a dar cuenta que nos vamos a evitar también, que eso es importante, que se nos genere el plucking, que básicamente es cuando nosotros estamos cocinando directamente sobre el material. Tal vez aquí se puede ver más claro, les va a quedar como un espejado, un brillo bastante irregular en las piezas. En este tipo de piezas no es importante porque en realidad, como van desde el lado de abajo, no va a pasar nada. Pero si nosotros estuviéramos cocinando una pieza como esta de bisutería o de joyería, si una de las caras, en este caso puede ser lisas o curvas, inmediatamente va a salir a la luz cuál de las dos placas fue la que se cocinó. Van a quedar con un brillo que, si bien se puede retirar con una lija, ya no queda con la misma tranquilidad de que la pieza se cocinó bien, y tenemos que hacer perfeccionamientos que a veces se pueden evitar simplemente utilizando una hoja 4. Obviamente que se puede cubrir con un esmalte, pero hay que tener cuidado también porque se pueden quemar si se exceden de la temperatura, y las piezas que están, primeramente, las caras que están directamente sobre el material, se van a quemar. Eso pasa muchas veces al comienzo, así que recuerden, antes de cocinar sobre esta superficie, primero utilicen una hoja 4. Eso les va a evitar que primeramente las piezas se queden con plucking, y luego lo que no queremos que nunca pase es que se tuesten. Un elemento más para tener claro, y esto es que yo lo recomiendo al principio, no utilizar papel de cocina, papel de horno, papel para hornear tortas, por la simple razón de ese tipo de papel es mucho más fino que este, es un papel transparente, y lo que tiende a hacer con el calor es a encogerse. Entonces, si nosotros cocinamos piezas directamente, si son piezas muy finas, puede suceder que se nos curve, dependiendo también de las características del recipiente que estemos utilizando. Pero lo peor de todo es que cuando nosotros utilizamos ese papel, el calor mismo sobre piezas con colores claros, lo que nos va a pasar es que transfiera las propiedades, y colores como este, que es el blanco, puedan llegar a quedar como este, un color crema, y así sucesivamente. Dependiendo de la intensidad que tenga en el horno, pueden llegar a tostarse primero o eventualmente se puedan quemar, y ya sería muy difícil recuperar la pieza porque ni utilizando lija podríamos recuperar el color original de la arcilla. Entonces
Ese es un elemento que yo en principio no lo recomiendo de primera mano. Ahora, si cocinaran piezas así, no habría ningún inconveniente. Lo pueden hacer sin inconvenientes, no va a pasarle nada porque las caras que van a dar de alguna manera hacia la superficie es completamente irrelevante si se tuesta un poco o no. Otra cosa que es importante aclarar, en el caso que ustedes estén trabajando con tazas, esta es una de las tazas que hicimos en el canal hace tiempo, esto es un material parecido, esto es loza, cerámica. Como no vamos a tener inconvenientes de que, por ejemplo, la arcilla no se adhiere, vamos a utilizar un adhesivo luego para adherir las piezas, no sería inconveniente que trabajemos directamente y cocinemos. Rara vez va a pasar que el material genere una reacción con la loza. Sí tenemos que tener claro, igual que en los otros casos, que si utilizamos colores claros, tener muy presente la temperatura porque se nos puede tostar y si se nos tuesta el diseño no va a quedar completamente nítido y se nos pueden difuminar los colores, que no es lo que queremos. Un poco más para ir cerrando el video y darles un pique más importante, cómo evitar, cómo de alguna manera tener claro cuando la pieza está cocinada. Como yo les dije, piezas que son finas, es normal que ustedes vean flexibilidad. Posiblemente cuando ustedes saquen la pieza lo que van a ver es que está a una temperatura muy alta. Entonces, siempre que retiramos la pieza tenemos que dejar enfriar completamente antes de tratar de manipularla. Por el simple hecho de que si nosotros aceleramos el proceso, puede hacer que se nos quiebre. Si la arcilla está como en este caso, cocinada, lo más probable es que no se vaya a romper, como en este caso, a menos que hagamos una fuerza para romperlo. No es un metal, es un PVC que si yo hiciera una fuerza muy fuerte, valga la redundancia, rompería la pieza sin problemas. Pero en un tacto, ustedes se van a dar cuenta que es bastante firme. Si la pieza es un poco más gruesa, ustedes no van a poder doblarla con un dedo. Bien, con la fuerza normal que harían ustedes, sería imposible doblar la pieza. Eso también nos da la garantía de que está cocinada completamente y no se nos quemó. Vuelvo al punto, siempre tengan presente que ante la duda es preferible cocinar 2 veces y no cocinar todo de una. No importa si cocinan a gas, la cocina es a gas o eléctrica. A veces es mejor cocinar en 2 tandas de 15 minutos, por ejemplo. En este caso pueden utilizar de 10-12 minutos también en Fimo, dependiendo del grosor, y hacerlo tranquilamente para asegurarnos que la arcilla se cocinó. A veces las preguntas que me hacen es, pero ¿qué pasa si cocino 15 minutos y veo que está ya cocinada y luego la vuelvo a cocinar y se me quema? Bien, en ese caso, punto 1. Sigan el mismo procedimiento, no cambien. No es que si cociné con una hoja por encima, luego la segunda tanda, como ya está un poco firme, solamente cocino sobre esto. Nunca, porque va a seguir teniendo el mismo problema. Si yo una pieza la cocino, que ya veo que está un poco firme, y la cocino sobre esto, cuando la saque, las propiedades se van a transferir y vamos a tener el mismo problema que les decía. Se puede incluso quemar porque se recalentó el recipiente que usamos. Y, sobre todo en colores claros, siempre tengan claro, primeramente, y valga la redundancia, que si respetamos el tiempo y la temperatura, el color no se va a desteñir. Bien, o sea, si nosotros cocinamos una vez y volvemos a cocinar a la misma temperatura, el mismo tiempo o un poco menos, dependiendo también de la pieza que estén haciendo, no va a generarse ningún problema. Si, por ejemplo, y este es uno de los últimos casos, estuviéramos cocinando piezas de este tipo, que a veces son un poco más complejas porque requieren más detalles y a veces lo tenemos que hacer en varias etapas porque no necesariamente hacemos todo de una. Queremos asegurarnos, por ejemplo, en este caso, que el cuerpo esté fijo para luego sí yo trabajar sobre los detalles de la cabeza o los detalles del cuerpo, o en este caso quiero adherirle la capa y quiero tener clara la cabeza. Si cocináramos en varias oportunidades, lo que vamos a hacer es respetar el tiempo. Si yo esto lo cociné en 30 minutos, la cabeza le voy a dar otros 30 minutos. Si la temperatura fue 130 grados, cocinamos a 130 grados. Con esto lo que nos estamos evitando es que la pieza se sobrecaliente y cuando nosotros volvamos a cocinarla, algún color se destiña por la característica que les mostré del sobrecalentamiento. Entonces, si lo hacemos en varias etapas, no hay ningún inconveniente. Respetamos siempre las medidas, como les decía, una hoja de papel o demás, sobre la arcilla, es decir, protegemos la arcilla sobre la superficie que estemos cocinando. Y de esa manera nos aseguramos de que cuando la retiremos no se queme la cara que dio hacia la superficie que estamos usando y al mismo tiempo mantenga el color original de la pieza. Así que bien, un poco abarqué todos estos tips que me parecía importante hablarlos, sobre todo porque hay varias líneas y generalmente esto se aplica para todo. Incluso si ustedes utilizarían arcillas que son mucho más suaves, como por ejemplo esta, que es una arcilla súper ligera que puede ser utilizada para cosplay, que como ven
es ultra liviana. Bien, se cocinaría también como ese esculpe a 130 grados, pero como ven es ultra liviana, es como un del copol. Así que pueden utilizar, incluso puede llegar un poco a ser aceitosa, si la quieren ver, aceitosa no, perdón, ligera y se les adhiera un poco los dedos, pero también es muy blanda, entonces la percepción que podemos llegar a tener es, uy, si cocino esto, tal vez se me quema. No se preocupen, no se va a quemar si tienen consideración de los tips que les comenté, como Ultralight y otras arcillas y demás. Así que bien, espero que les haya servido este video. Quería un poco trabajar estos porque en algunos videos no los había tratado con profundidad y me parecía que se merecía un video y hacer un poco más, explicar un poco todas estas técnicas que he utilizado yo a lo largo del tiempo. Y obviamente les dejo un link para el blog donde pueden leer mucha información al respecto. Así que muchas gracias por ver el video, espero que les guste. Como siempre, comentarios los pueden dejar aquí en la caja, son todos bienvenidos y me gusta interactuar con ustedes. Y nos estamos viendo en el próximo tutorial. Así que muchas gracias, nos vemos, chau chau.